Muy bien, muy bien. Buenos días. Hoy vamos a ver la historia de Moisés. La historia de Moisés es una de las historias del Antiguo Testamento más hermosas que hay. Es una historia muy larga, tan larga que se encuentra en 4 libros o abarca 4 libros de la Biblia, de la parte del Antiguo Testamento. Iniciando con el libro del Éxodo, da continuidad en Levítico, Números y concluye en Deuteronomio. Quiere decir que esta historia abarca 4 grandes libros del Antiguo Testamento. La historia de salvación inicia desde lo que hemos estudiado. Y vamos a ver que dentro de esta línea se encuentra Abraham, que ya nosotros lo estudiamos. Continuando en la línea del tiempo está Isaac, Jacob y José. José es sumamente importante porque recuerden que José es vendido por sus hermanos y él llega a Egipto. Cuando él llega a Egipto pasa toda una gran historia y su población, su descendencia aumenta. Aumenta tanto que esta población hebrea se convierte en esclavos. Llega un momento en que la población hebrea llega a tener tanta esclavitud, tanto sufrimiento, que se da un momento sumamente importante porque el pueblo clama a Dios y Dios entonces escucha su clamor y envía a un personaje sumamente importante. Cuando el faraón, que estaba en los tiempos de la esclavitud en Egipto, no tenía ningún conocimiento sobre la alianza que había entre José y el faraón o el pueblo. Entonces, este nuevo faraón lo que se estaba dando cuenta era que el pueblo egipcio, que estaba compuesto por una cantidad enorme de hebreos, estaba aumentando. Aumentaba a una rapidez tan grande que él lo que estaba sintiendo era temor de que este pueblo se pusiera en contra de él, hiciera una guerra y pudieran perder. Entonces, llegó un momento donde los egipcios trataban cruelmente a los hijos de Israel. Ellos eran esclavos, trabajaban en labores sumamente pesadas de arcillo, ladrillo, y en labores campesinas sumamente fuertes, tanto que llegaban a grados de crueldad. Entonces sucedió que este rey de Egipto, o el faraón, le dio orden a las parteras. Las parteras son las mujeres que se encargaban de recibir a los niños, a los bebés en el parto. Y les había comunicado que los niños que nacieran varones tenían que matarlos y las niñas las dejaran vivas. Resulta que los niños y las niñas seguían naciendo y creciendo. Entonces el rey egipcio manda llamar a las parteras y les pregunta por qué estaban dejando con vida a los niños y a las niñas. Entonces las parteras respondieron guiadas por el Espíritu Santo, diciendo que es que las hebreas eran muy diferentes a las egipcias. Las hebreas le decían que eran robustas y dan a luz antes de que llegue la partera. Entonces a ellas no les daba tiempo de eliminar a los varones, digámoslo así. Entonces Dios favorece a las parteras y hace que su pueblo se multiplique aún más y se haga más poderosa. El faraón, sumamente disgustado, vuelve a dictar la regla que echen al río a todo niño nacido de los hebreos, pero que a las niñas las dejen con vida. En ese tiempo, un hombre de la tribu de Leví se casa con una mujer de su misma tribu. Esta mujer da a luz a un niño, a un varón, y era tan hermoso que esta madre oculta a su bebé por 3 meses. Pero ya después de ese tiempo era muy complicado para ella mantenerlo. Entonces tomó un canasto de papiro, le tapó los agujeros con alquitrán y brea,
metió al niño y lo puso entre los juncos a la orilla del río Nilo. La hermanita de esta bebé se queda junto al canasto para ver qué sucedía con el niño. El canasto llega hasta los jardines del faraón. Ahí se encontraba la hija del faraón. Ella se encontraba en los cauces del río Nilo y se da cuenta o ve el canasto entre los juncos. Entonces ella envía a una criada, una sirvienta que le ayudaba para que lo fuera a buscar. Cuando ellos abren el canasto se dan cuenta que dentro de él hay un niño que lloraba y ella dice, es un niño hebreo. La hermana del niño dijo a la hija del faraón, ¿quieres que vaya a llamar a una nodriza de entre las hebreas para que te críe este niño? La hija del faraón le dice que sí, que vaya y traigan a la madre del niño, y la hija del faraón le dijo, toma ese niño y críamelo que yo te pagaré. El niño creció entonces y ella lo llamó Moisés. La hija del faraón le puso este nombre y este nombre tiene un significado, lo he sacado de las aguas. Moisés, siendo ya mayor, fue a visitar a sus hermanos y comprobó sus penosos trabajos. Vio como un egipcio golpeaba a un hebreo, a uno de sus hermanos. Miró a ambos lados y como no vio a nadie, mató al egipcio y lo escondió en la arena. El faraón se dio cuenta de lo que estaba pasando y fue a buscar a Moisés para matarlo. Pero Moisés huyó de la presencia del faraón y se fue a vivir al país de Madián. Ya en Madián, Moisés se sentó junto a un pozo. En ese lugar, en Madián, vivía un sacerdote que tenía 7 hijas. Únicamente tenía mujeres, no tenía varones. Ellas se encargaban de cuidar las ovejas de su padre. En ese momento, cuando ellas llevaron a las ovejas a un pozo para darles agua, llegaron otros pastores y las echaron. Entonces Moisés se paró y salió a defenderlas y dio de beber al rebaño del sacerdote de Madián. El sacerdote lo lleva a su tienda, lo invita a conocer el lugar y más adelante Moisés se casa con Séfora, que es hija del sacerdote, y tuvieron un hijo. Este hijo lleva el nombre o el significado de soy forastero en tierra ajena. Los años pasaron y el faraón murió, pero el pueblo de Israel en Egipto seguía sufriendo la esclavitud. El pueblo gritaba y su clamor subió hasta Dios. Pero Dios se acordó que él tenía una alianza con Abraham, Isaac y Jacob. Entonces Dios atendió ese clamor y inicia esa historia de salvación. Cuando Moisés cuidaba las ovejas de Jetro, Jetro es el papá de Séfora, o sea, es el suegro de Moisés. Moisés se llevó las ovejas muy lejos en el desierto y llegó hasta el cerro de Horeb. Este cerro, también conocido como el Cerro de Dios. En ese momento Moisés comienza a subir el cerro y se da cuenta o ve y reconoce un ángel que se presenta bajo una apariencia de una llama ardiente. Esa zarza ardía, pero no se consumía, o sea, no se quemaba. Moisés se dijo, voy a mirar más cerca esta cosa tan asombrosa. Pero cuando se acercaba, Dios lo llamó de en medio de la zarza. Moisés, Moisés. Él respondió, aquí estoy. Yahvé le dijo, no te acerques más. Quítate las sandalias porque el lugar que pisas es tierra sagrada. Y Dios agregó, yo soy el Dios de tus padres, de Abraham, de Isaac y de Jacob. Yahvé dijo,
he visto la humillación de mi pueblo en Egipto y he visto su sufrimiento. Entonces Dios envía a Moisés para que saque al pueblo de Egipto, al pueblo de Israel de Egipto. Pero Moisés se siente muy poquito, entonces él pregunta, pero ¿cómo yo? ¿Quién soy yo para ir a Egipto y a decirle al pueblo de Israel quién eres? Entonces él le dice que cómo lo va a llamar, que cómo le va a decir a los otros quién es. Entonces Dios le dijo que se comunique al pueblo de Israel diciendo, yo soy el que soy. Dios habló con Moisés y le dio varias indicaciones. Moisés se reúne con su hermano Aarón y se presentan por primera vez al faraón. Ellos le dicen que deje salir al pueblo para que celebren una fiesta en el desierto. Esta fiesta es un sacrificio. Sin embargo, el faraón, él se pregunta, pues, ¿quién es Yahvé? Yo no conozco a Yahvé. Recuerden que los egipcios tienen muchos dioses, ellos son politeístas. Entonces, como el faraón no sabía quién era Yahvé, mucho menos iba a dejar salir a su pueblo. Luego de esto, el faraón se enoja, se pone sumamente molesto y hace que el pueblo no solo, o los esclavos, no solo tuvieran que elaborar los ladrillos, sino que también tenían que ir a buscar el pasto. Esto hace que el pueblo hebreo se enoje con Moisés porque les hacen más violentos, les hacían sufrir más. Moisés vuelve con su hermano Aarón donde el faraón e hicieron lo que Dios les había pedido. Pues, ¿qué les había pedido Dios? Le dijo que volvieran a solicitar la salida del pueblo hebreo de Egipto y que una de las pruebas era que tomara el bastón, lo tiraran frente al faraón porque éste se iba a convertir en una serpiente. Sin embargo, los sabios y los brujos del faraón hicieron exactamente lo mismo, solo que al final el bastón de Aarón se comió o devoró a las demás serpientes. Moisés vuelve a donde el faraón con Aarón y le dice que por favor deje salir el pueblo de Israel a hacer el sacrificio. Pero el faraón seguía siendo desobediente. Entonces, inician las plagas. ¿Cuál es la primera plaga? Bueno, pues Moisés golpeó el río Nilo con el bastón y las aguas se convirtieron en sangre. Los peces murieron, las aguas apestaban y los egipcios tenían asco de beber sus aguas. Por supuesto, ¿verdad? No era agua, era sangre, el olor de la sangre. Pasaron 7 días después de que el río Nilo se había tornado de sangre. Como el faraón seguía negativo, o sea, no permitía que el pueblo hebreo saliera, cae una segunda plaga, que es la plaga de las ranas. Y del río Nilo salían miles de ranas que entraban a las casas, se subían en las camas, se metían en los alimentos. Pero los sacerdotes del faraón hacían exactamente lo mismo. Entonces el faraón lo que hacía era más bien enojarse de ver que se estaban como burlando de él. Sin embargo, los sacerdotes no lograban que las ranas desaparecieran. Entonces el faraón llamó a Moisés para que alejara las ranas. Moisés habla con Yahvé, Dios, y las ranas se van. Sin embargo, el pueblo queda totalmente apestoso porque las ranas se habían podrido. Después de que las ranas se van, el faraón vuelve a ponerse negativo y no permite que el pueblo de Israel salga. Entonces vuelve a darse otra plaga y es la plaga de los mosquitos. Los brujos del faraón trataron de detener los mosquitos, pero no lo lograron. Entonces le dijeron al faraón, el dedo de Dios está en esto. Pero el faraón no quiso hacerles caso. Entonces Yahvé le dijo a Moisés,
si no dejas ir a mi pueblo, si no lo liberas, enviaré yo sobre ustedes los tábanos. Y los tábanos invadieron la casa del faraón y la casa de todos los que habitaban en el pueblo, de todos los egipcios, ¿verdad? Entonces el faraón le comunicó a Moisés que le permitía al pueblo hacer sacrificios, pero sin salir del país. Lo que sucedía era que Moisés le dijo que eso no podía suceder porque dentro de los sacrificios que ellos hacían, tenían que sacrificar animales y esos animales que ellos iban a sacrificar eran sumamente importantes para los egipcios. Entonces, si ellos hacían el sacrificio dentro de Egipto, iba a ser como romper las reglas egipcias. Entonces lo que iban a hacer era un insulto. Entonces lo que le iban a pasar era que les iban a tirar piedras. Volvió el faraón a decirle a Moisés que él le permitía salir, pero que no se fuera muy lejos. Y que por favor le quitara los tábanos. Moisés ruega a Dios, los tábanos se van, pero el faraón nuevamente se niega al que el pueblo saliera. Dios le vuelve a decir a Moisés que vaya donde el faraón y que deje salir al pueblo para hacer los sacrificios. Y que si se niega, iba a ir contra los animales de los campos y que iba a haber una mortandad tremenda, pero que no morirían los animales de los hijos de Israel. Y efectivamente, esta fue la siguiente plaga de la peste. Y murieron los animales de los egipcios menos los del pueblo de Israel. Y llegó la sexta plaga. Yahvé dijo a Moisés y a Aarón, tomen unos puños de ceniza y tírenla al cielo en presencia del faraón. El polvo se esparcirá por todo el territorio de Egipto, provocando úlceras y tumores en hombres y animales. Y así fue. En este momento los sacerdotes y los brujos no pudieron presentarse delante del faraón porque ellos también estaban enfermos. Entonces el faraón todavía más endurece su corazón. Cuando cae la séptima plaga, esta plaga es la del granizo. Dios le envía a decir al faraón que él hacía mucho podía haberlo eliminado, matado. Sin embargo, él estaba esperando para que el faraón viera el poder que tenía Dios. En ese momento, Dios envía a decir por medio de Moisés que guarden todos los animales que estén al descubierto. Algunos de los servidores del faraón escucharon esto y ya empezaban a creer en Dios. Entonces ellos fueron, guardaron el ganado y sus cosechas. Moisés extendió su mano al cielo como lo había pedido el Señor y envió truenos, granizos e hizo caer fuego. El granizo dañó todo cuanto había, desde los campos, personas y animales. Los árboles se quebraron únicamente en Gosén, donde habitaban los israelitas, no hubo granizada. El faraón llamó a Moisés y le dijo que él era el culpable, que él iba a liberar el pueblo, pero que le quitara el granizo. Moisés habla con Dios nuevamente, se quita el granizo, cesan los truenos y el fuego, pero el faraón siguió en su pecado y no dejó que saliera el pueblo. Entonces Moisés vuelve donde el faraón y le dice que hasta cuándo va a seguir con ese corazón tan duro y que si no deja salir su pueblo, lo que va a hacer es que va a enviar langostas. Estas langostas lo que iban a hacer era devorar absolutamente todo. Pero recuerden que con la granizada se había dañado las siembras, entonces lo que quedaba realmente era poco. El faraón llama a Moisés para que fueran a ofrecer sacrificios y le pregunta que quién irá con Moisés. Entonces Moisés le responde que saldrán todos, los niños, los ancianos, las hijas y todos los animales, incluidas las ovejas y el ganado. Entonces el faraón le dice que no,
que solo podían salir los hombres, pero que no iba a dejar salir nadie más. Entonces, cae la peste de las langostas y las langostas terminaron con lo que había, hierba, frutos y árboles. El faraón nuevamente le pide a Moisés que quite las langostas. Moisés le pide a Dios y un fuerte viento se llevó las langostas al mar. Sin embargo, el faraón seguía muy negativo y porfiado en que no iba a dejar salir el pueblo. Entonces se da la siguiente plaga, que son las tinieblas. Dice que la oscuridad abarcó por 3 días a Egipto y dice que no se podían ver unos a otros. Pero donde vivían los hijos de Israel había luz. Era tal la oscuridad que nuevamente el faraón le dice que le pida a su Dios que le quitara las tinieblas y que se podían ir a hacer sacrificios, pero sin el ganado. Entonces Moisés le dice que no, porque el ganado es sumamente importante para ellos, porque dentro de esos animales ellos tienen que elegir el más saludable, el más hermoso para los sacrificios. Entonces el faraón, sumamente enojado, le dice que la próxima vez que se presente ante él van a morir. Yahvé dijo: enviaré otra plaga. Moisés fue donde el faraón y le dijo las palabras de Yahvé: a medianoche saldré a recorrer Egipto y morirán todos los primogénitos, o sea, los que nacieron de primero, desde el primogénito del faraón hasta el de la esclava y todos los primogénitos de los animales. Pero que a los hijos de Israel no les iba a pasar absolutamente nada. Moisés habló con la comunidad de Israel y les dijo: el día 10º de este mes, tome cada uno un cordero por casa. Si la familia es muy pequeña, compartan con los vecinos más cercanos. Escogerán un cordero o un cabrito sin defecto y lo reservarán hasta el día 14. Y ese día lo sacrificarán en la noche. Untarán su sangre en las puertas y los postes y en la parte superior de la puerta. Esa misma noche comerán la carne del cordero asada al fuego y la comerán con panes sin levadura y con lechugas. No comerán nada de él crudo o hervido, lo comerán todo y lo que sobre lo quemarán. Comerán así, con el traje puesto, sandalias en los pies y el bastón en la mano. Comerán rápidamente, es una Pascua en honor a Yahvé. Yo pasaré, dijo Yahvé, y donde vea la sangre, esa familia escapará de la plaga mortal. O sea, quiere decir que cuando Dios pasara, como el ángel de la muerte, si veía la sangre, no iba a tocar esa familia. Y dijo algo muy importante: ustedes harán recuerdo de este día y año tras año celebrarán con una fiesta en honor a Yahvé. Esta es la ley, esta ley es para siempre, es la Pascua. Esa noche llegó el llanto, la muerte y el dolor, desde el hijo del faraón hasta el que se encontraba en prisión. A partir de ese momento, el pueblo de Israel sale de Egipto. El faraón permite que salga el pueblo de los hebreos. Y Moisés le dice al pueblo: acuérdense de este día en el mes de la primavera. Cuando ya el pueblo había salido, el faraón hizo preparar un carro y se llevó consigo su pueblo, el pueblo egipcio. Luego escogió 600 carros, los carros de Egipto y todos los guerreros. El pueblo de Israel sintió miedo y clamaron a Yahvé. El ángel de Dios colocó una columna que los protegía. Entonces Moisés, al verse que ya el pueblo estaba atrapado con el mar, él oró a Dios y Yahvé hizo soplar un viento fuerte que lo secó. Se dividieron las aguas y los israelitas pasaron por medio del mar. Los egipcios se lanzaron a perseguirlos, pero por obra de Dios, las ruedas de los carruajes se atascaron. Los egipcios fueron cubiertos por las aguas y el pueblo de Israel creyó en Dios y en su siervo Moisés y realizó un cántico.
Este cántico ustedes lo van a encontrar en Éxodo 15 del 1 al 18. Resulta que desde que ya ellos estaban, el pueblo de Israel ya estaba llegando al mar y vio que no había salida, ellos comenzaron a dudar de Dios y de Moisés y ellos comenzaban a murmurar. Ya ellos se sentían incómodos y preferían prácticamente estar o continuar en esclavitud en Egipto. Cuando ellos seguían caminando, ellos llegaron al desierto del sur y no encontraron agua. Cuando seguían caminando, ellos encontraron unas aguas, pero estas aguas eran amargas. Entonces ese lugar le llaman Mará. ¿Por qué? Porque Mará significa amargura. Y entonces aquí el pueblo nuevamente vuelve a murmurar contra Moisés. Siguen caminando y el pueblo sigue incómodo, sigue enojado porque ya les faltaba comida. Entonces ellos lo que manifestaban o decían era que ellos preferían morir a manos del faraón, pero ellos tenían un plato en la mesa de comida. Cuando estaban como esclavos, todos los días tenían comida, pero ahí estaban en el desierto, sin comida y pasándola mal. Entonces Dios hizo llover pan del cielo y vieron la gloria de Dios. Los israelitas llamaron a eso maná, a ese pan del cielo. Pasaron 2 meses desde que salieron de Egipto y los israelitas acamparon frente al monte en el desierto de Sinaí. Y Moisés subió hacia Dios. Entonces Dios le dio a Moisés el decálogo. Recuerden que cuando Moisés estaba con la zarza de frente, que era con Dios, le dijo que cuando salieran de Egipto tenían que volverse a reencontrar. Entonces por eso es que Moisés sube nuevamente al monte. Este decálogo son los 10 mandamientos y se encuentra del capítulo 20 al 24 del Éxodo. Es sumamente largo porque aquí se explica los 10 mandamientos en profundidad. Entonces, si ustedes quieren saber los 10 mandamientos y conocer todo lo que dice la explicación, ustedes lo van a buscar en Éxodo 20-24. Dios le da las tablas de piedra con las enseñanzas y los mandamientos a Moisés. Como Moisés no bajaba del monte porque él estaba en comunicación con Dios, el pueblo comienza a volver a sentirse inquieto. Y entonces comienzan a quitarse todas las alhajas y los objetos que tenían de oro y le piden a Aarón, que era el hermano de Moisés, que elaborara una imagen con esos objetos de oro. Y lo comenzaron a idolatrar. Dios le dice a Moisés que él está viendo el pueblo y que ese pueblo está rebelde. Moisés comienza a bajar y observa el campamento. El campamento es el conjunto de tienditas que habían. Y observa el becerro de oro y toda esa fiesta y esa pachanga que se tenían alrededor del becerro. Porque la obediencia se había perdido. Nadie hacía caso, ¿verdad? Entonces Moisés se enoja y lanza las tablas de la ley sobre todo ese momento, sobre toda esa gente que estaba pues alabando al becerro. Ese día murieron aproximadamente unos 3,000 hombres. Moisés, con las personas que quedaron, que ya ellos comenzaron a hacer una alianza con Moisés, que de verdad Dios es Dios y que había un camino que seguir y que había unos mandatos que respetar. Durante muchos años ellos siguieron recorriendo el desierto. Al final de su vida, Moisés subió de los llanos estériles de Moab y Yahvé le mostró la tierra prometida y le dijo: esta es la tierra que juré darle a Abraham y a su descendencia. Dejo que la veas, pero no entrarás en ella. En ese lugar muere Moisés. Hasta el momento nadie ha encontrado los restos ni algo que diga que ahí está Moisés. Pero hay algo sumamente importante que queda en Deuteronomio 34 del 10 al 11. Está escrito que no ha vuelto a surgir en Israel un profeta semejante a Moisés. Entonces, esa es una historia muy larga. Ustedes pueden dedicarse a leer en las Sagradas Escrituras toda esta hermosísima historia y espero hayan disfrutado mucho la historia de Moisés.